voy a contar la historia de Berta y John. Los he llamado así porque, bueno, no sé bien cómo se llamaban. Mis guías me dijeron que podía darles ese nombre. Berta y John es un nombre lo más adecuado posible para la memoria que se desplegó. Se desplegó cuando yo fui a tratar de ayudar a sanar un problema que había en una casa, la casa de un pueblo. Esta historia afloró de las paredes de piedra de aquella casa, una casa restaurada, pero que estaba presentando un problema. No voy a decir cuál, no voy a dar detalles, no voy a dar ubicaciones como siempre, porque no quiero alentar curiosidades malsanas, ni cotilleos, ni historias de estas de vamos a esa casa a ver qué es lo que sentimos. No, pero bueno, yo fui y esto, o sea, de algún modo me llegó. No en el momento exacto en el que yo estaba tocando las paredes de la casa, aunque sí me empecé a llorar y empecé a sentir una serie de emociones, o sea, la emoción, la masa, digamos, psíquica y espiritual y todo lo que había allí me llegó, pero no se me descomprimió hasta el cabo de las horas y sobre todo pues luego por la noche durmiendo, que empecé a ver escenas de la historia y empecé a poder armar los pedazos. Que esto también tengo que decirlo, la gente se piensa que las historias de los muertos te tienen que llegar de manera ordenada, lineal, bien escrita y bien explicada. Y no, pues porque estamos hablando, en este caso, por lo menos en lo que compete a este canal, yo no estoy hablando de muertos de mi abuelita que murió en paz descanse y me cuenta cosas. O sea, estoy hablando, o sea, las historias de esta lista de reproducción son historias muy traumáticas, entonces, bueno, si alguien ha leído libros de profesionales que se dedican a atender a personas con su mente dañada por el trauma, sabrá que los recuerdos traumáticos salen en tropel, caóticos, mezclados unos con otros, con lagunas de memoria, con disociación. Bueno, es toda una orquesta de cuestiones que, pues de orden nada ninguno. O sea, es todo un trabajo y todo un esfuerzo y toda una labor de un equipo, un conjunto de guías y de personas, el que logra, vamos a decir, contener, acoger esas memorias, contener a un alma traumatizada de esta manera y darle como una acogida, un apoyo, un espacio para que vaya expresando a su tiempo y a su ritmo lo que sea que lleva consigo, lo que está cargando ahí. Entonces, bueno, pues esto me llegó así, pues eso, a lo bruto, o sea, de entrada a llorar, sentir cosas extrañas. Afortunadamente, pues aquel día estaba conmigo, bueno, se vino conmigo la presencia de la que ya he hablado en uno de los vídeos de la lista de espíritus de la naturaleza, he hablado del espíritu o esta energía sagrada que llamo la madre. Y allí he mencionado en una de las charlas pues que la madre me ha ayudado en alguna ocasión con almas traumatizadas, ¿vale? Pues en este caso estaba conmigo, o sea, se manifestó de algún modo su presencia. En este caso no venía de manera luminosa, sino negra, envuelta en negro, toda negritud sagrada, o sea, lo que yo llamo sagrada energía negra, que viene así como muy de la noche y tal, pero amoroso, maternal, y venía pues para acoger, para dar descanso y para ayudar a esas almas a entrar en un estado de aceptación y de paz. Pero sobre todo para acogerlas en su manto benevolente, negro y curativo, que ya explicaré, ya se verá la relación entre lo negro y lo curativo. Bueno, ¿cuál es la historia de Berta y John? Berta y John eran un hombre y una mujer, como su nombre indica, que vivían en algún lugar rural y muy apartado de alguna zona de este continente. Yo no he logrado averiguar al día de hoy si vivían en el norte de mi país, España, en alguna zona X, o si vivían en algún otro país
tipo Inglaterra, por el nombre digo, porque es el nombre que me llegó. Pero bueno, Berta ha sido un nombre que se ha puesto en muchos lugares de Europa. Y John, bueno, John también se usa en algunas zonas. Pues, por ejemplo, en el País Vasco, en España, pues hay gente que se llama John. No sé, o sea que yo no sé realmente si si el nombre fue aproximado y estaba escuchando a alguien de aquí, a alguien de Inglaterra, o es un nombre simbólico que, yo qué sé, que se me dio porque no era tan importante nombrarlos en ese momento. Porque estoy hablando además de una historia que llegó a mí hace bastantes años. En el año 2018, creo. En noviembre del 2018. Entonces, bueno, como sea, Berta y John vivían en una zona rural y cada uno a su manera tenía una especie de don, carisma o virtud particular, sanadora, que procedía de su intensa conexión con los espíritus de la naturaleza. Cada uno a su manera había desarrollado esta particularidad. Claro que vivían en una zona, pues como digo, muy rural, muy salvaje. O sea, eran aldeas, vamos a decir, pueblos de estos con casas no siempre apelotonadas, con algunas casas dispersas, gente que se dedicaba a cultivar y a tener ganado, ovejas, cabras, qué sé yo. Cosas así, vacas, bueno. Entonces, Berta tenía un intenso vínculo con los seres del agua, con los espíritus del agua y de la vegetación. Era una mujer muy conectada con todo lo que son, no sé cómo llamarlo, pues eso, los espíritus benéficos, bondadosos del agua, de la lluvia, de las fuentes, de los ríos. Y tenía pues como una capacidad de incidir y sanar en diferentes cosas de la salud en general, tanto de seres humanos asociados con todas las zonas del cuerpo que se relacionan más con el agua o con lo fluido, tanto como en seres humanos como en seres de otro tipo. O sea, pues podía sentir, por ejemplo, si un cultivo tenía problemas, de dónde procedían, si había algún animal enfermo, animales domésticos, ganado, pues qué les pasaba. Y bueno, pues entonces, Berta desarrolló una tarea, vamos a decir, de sanadora rural, con ciertas dotes psíquicas además, porque era muy sensible y podía escuchar pues a diferentes espíritus de la naturaleza y bueno, le llegaban inspiraciones, le llegaban cosas que ella las traducía con su mente como podía. Y por otro lado, pues John era un manitas, lo que se dice, un arreglador, pero con un toque espiritual. Es decir, él cuando hacía cosas con sus manos, movilizaba la propia energía de aquello que hacía. No sé cómo lo podría explicar, porque no sé si hay un referente para eso en España siglo XXI. Era un componedor. Vamos a decir, si alguien, por ejemplo, se torcía un miembro, se dislocaba un hueso y tal, él podía componer el cuerpo. Pero no era solo porque tuviera una técnica manual que hubiera aprendido, sino porque sentía la energía y la sabía recomponer, la podía arreglar. Y además notaba cosas asociadas con el hecho de que se hubiera torcido ese pie o que alguien se hubiera dislocado un brazo, en fin, era un componedor. Pero lo mismo que componía el cuerpo humano, componía pues otras cosas. Carpintero de estos autodidactas, constructor autodidacta, en fin, iba por el mundo haciendo cosas con sus manos, todas beneficiosas. Inclusive, pues si algún ganado o algún animal, alguien tenía una herida, él tenía el don y la capacidad de poder, trabajar poniendo algo en esa herida abierta para que no se infectara, para poderla cerrar, para poderla vendar, entablillar. O sea, era pues como un hombre que arregla, pero siempre, insisto, con esta conexión con la energía y también muy sensible a toda una serie de espíritus, de seres del mundo sagrado o fuerzas del mundo sagrado
tal y como explico en la clase 12, lo que son los guías espirituales, pues fuerzas o entidades del mundo sagrado que tienen un don, una virtud particular que de algún modo transfieren o intentan conferir a sus protegidos, ¿no? Entonces, bueno, en principio pues no se conocían, llegó un día en el que se conocieron y lógicamente, bueno, en fin, digo lógicamente sucedió pues que, bueno, Dios los cría y ellos se juntan, se encontraron, se enamoraron y empezaron a ser pareja. Y entonces sucedió algo muy hermoso y muy sagrado que raras veces sucede, y es que hubo una serie de fuerzas sagradas masculina y femenina, una masculina y una femenina, que... A ver, los estudiosos de antropología, los mitólogos, los que estudian religiones dirían una diosa y un dios. Pero yo diría fuerzas sagradas de jerarquía superior. Pues viendo que esta pareja se había unido y que tenía pues toda una línea de vida, cada uno de ellos, consagrada a la ayuda, a la reparación de cosas en el mundo, de objetos, de casas, de hogares, de los animales, de las plantas, de la vida de la gente, de los cuerpos humanos. Eran un par de reparadores consumados, consagrados a su manera, analfabetos, eso sí. Nadie les había enseñado, excepto pues lo que recogían ellos en su vida de la naturaleza. No habían leído un libro en su vida. En fin, pues estoy hablando de vidas de hace muchos siglos. Bueno, pues estas fuerzas sagradas, digamos, de jerarquía superior, una masculina y una femenina, que estaban relacionadas, la femenina con la vida de Berta y con sus guías, por así decirlo, traducido en términos vulgares, una diosa en relación con los guías de Berta. Como si dijéramos, la diosa estaría en la pirámide superior por debajo de Dios. No sé si me seguís. O sea, es que, claro, si la llamo diosa se puede distorsionar, porque yo no lo consideraría exactamente así, porque no tenemos un lenguaje adecuado para referirnos a entidades sagradas de jerarquía superior sin enseguida entrar en etiquetas y categorías muy reduccionistas. Pero bueno, esta entidad femenina pues era, digamos, la de jerarquía superior dentro de las entidades que guiaban a Berta. Y lo mismo sucedía con la de tipo masculino, que era la jerarquía superior que guiaba a su vez a los guías de John. Entonces, bueno, cuando Berta y John se juntan, la entidad masculina y la entidad femenina dijeron: ¡qué estupendo! Ahora podemos unirnos a través del cuerpo de estos seres humanos, tal como estamos unidos en el cielo, y podemos realizar esta unión sagrada, porque estoy hablando de una unión muy sagrada, en la tierra como en el cielo. Y podemos hacer esto, y a través de esto van a fluir bondades y beneficios para todos los seres que viven alrededor de Berta y John. Porque por eso se dan esas uniones sagradas cuando se producen. Al menos esto es lo que a mí me han explicado mis guías y lo que me han ido mostrando diferentes historias trágicas, siempre trágicas, de almas que vivieron hace mucho tiempo y que experimentaron esta clase de unión. De acuerdo, porque esto es uno de los temas recurrentes en mi bandeja de entrada, uno de tantos. O sea, uno de tantos temas, pero este, sí, pues se ha repetido más veces. Tanto que se habla de las uniones sagradas aquí y allá. Bueno, pues espera que te voy a contar yo cosas de uniones sagradas, de lo que me ha saltado, o sea, a la conciencia desde las propias piedras de casas muy cercanas que tengo cerca y que, bueno, o sea, que no hay que ir, vamos, que no he tenido que ir al Tíbet para escuchar algo así. En fin, pues nada. Sucedió esto y claro, pues hubo una etapa de mucho amor, de mucha expansión de la conciencia, y efectivamente Berta y John, de manera intuitiva, porque eran muy transparentes a las fuerzas sagradas que los guiaban, de algún modo pues se dejaron influir y atravesar de algún modo por estas
entidades sagradas, por estos grandes campos de fuerza y de consciencia, de manera que lo canalizaron cada uno. O sea, es como decir hoy, lo que dirían modernamente, Berta canalizó a una diosa y John canalizó a un dios. O sea, Berta canalizó a una fuerza sagrada femenina que venía de muy arriba y John lo mismo. Y entonces se unieron en diferentes ocasiones y efectivamente sucedió la grandísima unión que tanto da, tanto material escrito provoca a veces a algunos autores y tanto, bueno, tanta ansia generan algunas personas de que la quieren, o sea, de que hablan de ello. Que si cosas mágicas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, pues mira, yo tengo el caso, o sea, lo viví en diferido a través de las memorias de aquella pareja. Sucede, ha sucedido más veces, que no esté escrito es otra cosa, pero ha sucedido. Y ha sucedido además en personas que a lo mejor no pertenecen a ninguna religión conocida, que ni siquiera tienen el concepto de religión en su cabeza, porque ni siquiera pensaban en esos términos de sí mismos. Personas anónimas, almas sin voz, porque, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Berta y John? ¿Por qué estoy hablando de ellos? ¿Por qué llegaron a mí? ¿Por qué los encontré? O sea, ¿por qué encontré su recuerdo en una casa que manifestaba problemas? Bueno, pues sucedió que la capacidad de sanación y de arreglos que rayaban ya, empezaron a rayar casi en lo milagroso, empezaron a multiplicarse alrededor de lo que hacían Berta y John. Porque claro, estaban la diosa y el dios con ellos, por así decirlos. Allí se había cerrado un círculo, o sea, Dios, el creador, estaba enviando a través de ellos un montón de abundancia, generosidad, en fin, y empezaron a pasar cosas raras. O sea, que ya no era Berta tiene muy buena mano, mira cuántas cosas sabe, y ya no era John, mira tú, qué bien, vino y me compuso. Era, ostras, mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Y empezó a correr pues un poco la voz, ¿no? Porque es lo típico en las zonas rurales y empezaron a adquirir como una cierta popularidad. Pues porque cuando pasan estas cosas todo el mundo entonces quiere recibir los beneficios y todo el mundo quiere ir donde Berta y John para que le hagan cosas, para que le ayuden, para que le arreglen o para que solucione lo insolucionable. Que esta es la reacción humana típica, es que es inevitable. Estamos tan sedientos de que alguien nos ayude, de que alguien nos abra las puertas de lo milagroso, de que se terminen problemas que no sabemos resolver, que cuando conocemos un caso, un referente de alguien que parece prometer algo así, aunque no sea él quien lo prometa, te lo cuentan los demás. Mira, yo fui donde Berta y mira lo que me hizo. Mira, yo fui donde John y ¡buf! Bueno, pues entonces tú vas y la cosa se habla. Y bueno, por la vida en los pueblos, que siempre ha sido así. Entonces, bueno, esto llegó a oídos de gente de, bueno, no sé si decir de la Iglesia o del cristianismo, porque no estoy muy segura de la época exacta, del siglo exacto en el que esto sucedió, y no estoy segura tampoco, como ya he dicho al principio, de si era en el norte, en el País Vasco de mi país, o en Inglaterra o en algún sitio similar. Yo tiendo a creer que esto sucedió en algún país europeo que no es España, ¿vale? No lo sé, pero no tengo la certeza. En todo caso, esto llegó a oídos de jerarquía eclesial. Y encima empezó a haber como también una fama alrededor de Berta y John, que es lo que finalmente les jugó la mala pasada. Y es que, claro, a ver, ¿qué te puede pasar si de algún modo estás canalizando a la diosa y al dios que se quieren unir a través de ti? ¿Alguien se imagina lo que puede pasar? Y si eres alguien, además, que no está formado en ninguna religión exactamente, que procede de familia que ni se sabe, porque yo la sensación que tuve, además lo estuve tratando de escuchar y de procesar, para poder ayudar a estas almas, traté de indagar en su historia familiar. Y había mucha orfandad. Yo no sé si los dos eran huérfanos o Berta era huérfana y el otro no, pero vamos a decir, no había ninguna familia respaldándolos. Eran las clásicas historias de gente que se había quedado medio desamparada, niños,
y adolescentes y que salen adelante como pueden y que tal vez por eso pues desarrollan toda esa intuición en su trabajo en la naturaleza, pues cuidando ganado o haciendo cosas o recogiendo hierbas porque no te queda otra y porque no tienes a nadie más. Y entonces acabas entrando en relación con espíritus de la naturaleza y se convierten casi que en tu familia, ¿vale? Entonces, bueno, yo percibí mucho desamparo infantil en las vidas de ambos, ¿vale? Pero en el momento en el que ellos empezaron a canalizar a la diosa, entre comillas, y al dios, que además entraron en toda esta cosa de unión sagrada, pues ¿qué pasaba? Pues que tenían mucho deseo de unirse. O sea, no era unirse una vez, era pues cuando podían y cada vez que podían. Porque había mucho amor y mucha pasión. Se empezó a mover muchísima energía directamente sexual entre ellos dos. Porque además con tanto contacto con la naturaleza y, como digo, sin una educación religiosa estándar, que a veces pues funciona como un, no sé, como un regulador, vamos a decir, o como un represor, dependiendo del caso, pero quiero decir que las religiones han solido poner normas a todo esto y tratan de circunscribir la actividad de unión entre hombre y mujer a una serie de lugares y de espacios y tal. Entonces de repente tenemos a una pareja, vamos a decir, de analfabetos, sin familia, que tienen todo esto y que se desean enormemente y que se pasan la vida o mitad de la vida andando por paisajes de la naturaleza. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo normal, que acaban amándose en medio de la naturaleza, porque además los propios espíritus de la naturaleza los impulsan a eso. O sea, una Berta y un John que están en plena unión con la naturaleza, pues la naturaleza es súper fan del intercambio sexual. Ya no digamos si hay entidades sagradas por ahí. O sea, fuerzas superiores de una intensidad tal que a ver quién se resiste a eso. Parte de lo que hacían Berta y John tenía que ver con lo que hoy llamarían rituales de fertilidad. No es que ellos pensaran, vamos a hacer un ritual de fertilidad, pero las fuerzas sagradas que estaban con ellos y que estaban orientando su conciencia, sus guías, por así decirlo, y estas entidades superiores, de jerarquía superior, lo que deseaban realmente era favorecer la fertilidad. Favorecer la fertilidad de los campos, de los bosques, de los animales, de las personas. De hecho, hasta donde yo supe, Berta y John, bueno, John no tanto, pero Berta trabajaba mucho ayudando a las mujeres a ser madres, ayudando a que el ganado pues tuviera descendencia. Y cuando sentían en ocasiones este impulso de unirse en la naturaleza, realmente, o sea, era un acto, un rito sagrado, destinado desde otros planos superiores a favorecer la fertilidad. Que de acuerdo, no es que sea imprescindible hacer las cosas como ellos lo hacían, digamos que ellos actuaron como animales salvajes, en el buen sentido de la palabra, sin represión, sin cortarse un pelo, porque no tenían más normas, no pensaban que fuera nada malo hacer lo que estaban haciendo. Sí sabían que, que tenían que esconderse un poco, que había gente que no lo aprobaría, pero no pasó nunca por su cabeza que las cosas fueran como finalmente fueron. Y no sentían que hubiera nada malo en todo eso. Y bueno, al margen de que ellos pues tenían esta libertad tan grande en su mente relativa a las relaciones con las que se unían, pues las fuerzas sagradas que estaban en ellos y que de algún modo canalizaban, pues sí que utilizaron esos actos en medio de la naturaleza para producir una serie de influencias e impactos alrededor. Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba? Que a veces Berta y John pues se iban por ahí por los bosques o por los prados o por las campiñas o por las colinas y acababan ahí pues uniéndose y la mar de bien, pero fueron descubiertos en alguna ocasión. O sea, descubiertos que alguna gente de algún pueblo, o sea, hubo algunas personas que los vieron.
los espiaron, o sea, los vieron, dijeron, mira, ahí andan Berta y John, mira, mira, se han tirado al suelo y están allí. Bueno, que a lo mejor no lo veían todo, pero sabían lo que estaba pasando. Y lo que era una cosa maravillosa de unión sagrada, claro, esto lo sacas de contexto, lo explicas mal, lo juntas con el hecho de que, oye, mira, que están haciendo milagros, le llega a oídos de la Iglesia o de la jerarquía cristiana del momento. Y encima le dices, no, y es que además resulta que andan por ahí por los campos como, en fin, haciendo cosas sucias, cosas, vamos, mira tú que son unos desvergonzados, que no, bueno, pues la combinación es muy mala. O sea, esto empezó a tener muy mala pinta. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo inevitable. Pues que llegado un momento, a raíz de pues que la cosa fue a más, o sea, de que la fama de Berta y John como sanadores, milagreros, curanderos o como se les quiera decir, creció, pues alguien de la Iglesia o de lo que fuera, porque ya digo que no sé bien qué nombre ponerle, pero vamos, de la religión dominante en ese momento y en ese lugar, pues dijo, voy a tomar cartas en el asunto. Porque es mi deber tomar cartas en el asunto, porque ¿qué pasa? La fama de estos está yéndose de madre y están dando un mal ejemplo a los demás. Porque si están haciendo estas cosas y haciendo estas otras, la gente va a pensar, o sea, van a ser confundidos y engañados por Satanás. Porque, a ver, si fuera de Dios no estarían por ahí fornicando por los prados o por medio del bosque. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué ejemplo es este? Además, no van nunca a la iglesia. Entonces, si están haciendo cosas aparatosas, milagrosas, sanadoras, y no van a la iglesia, y no tienen religión alguna que se sepa, ni siquiera estamos seguros de que estén bautizados los dos. Parece que Berta sí, pero parece que John no, que no está bautizado. Entonces, bueno, a ver qué pasa aquí. Esto no puede ser bueno. Voy a investigar a estos dos porque, claro, mi deber es cuidar de mis ovejas, el redil, las ovejas que Dios me ha confiado. Yo soy el pastor de este rebaño y el ejemplo de estos es muy malo, me las va a descarriar. Porque si la gente ve que llevan este género de vida, que no van a misa, que no sé qué, que no sé cuántos, que encima andan fornicando, que no sé cuántos, bueno, pues ¿qué van a pensar? Que van a pensar que todo vale. Y que no hay castigo de Dios, y que no hay no sé qué, y que, bueno, esto es un sin Dios, entonces esto es un desmadre, no puede ser. Bueno, esta clase de pensamientos que, pues, han sido muy comunes por parte de determinadas personas y que, pues, lo han hecho de verdad, con toda la buena intención del mundo, pensando que ese era su deber para salvar las almas de su congregación. Entonces, bueno, pues esta persona indagó, hizo sus pesquisas y, bueno, se quedó cuanto más escandalizado, peor cuando iba viendo pues, los detalles de las cosas. Y entonces, bueno, pues acabaron apresando a ambos y pues haciéndoles interrogatorio y todas estas clases de cosas horribles que ya no me quiero entretener en detallar, porque además esta no es la carga de memoria que más se me quiso mostrar. O sea, lo que los tenía atrapados era digamos, un significado más profundo de toda su tragedia. Así que, bueno, os podéis imaginar interrogatorio, tortura, cárcel, ambos separados, por supuesto, cada uno en una celda, o sea, ya no pudieron estar más juntos. Y las indagaciones, desde el punto de vista eclesial, o de aquella persona más, unos asesores con los que se rodeó y tal. O sea, su veredicto fue que el verdaderamente peligroso y que además se consideraba que estaba poseído por el demonio era él. Porque su carácter era más violento, más arisco, pues es la testosterona del macho. Pues cuando le pusieron la mano encima a Berta para llevársela se puso hecho una furia, como los toros salvajes, vamos. Y cuando lo llevaron a la cárcel y no sé qué, en fin. Y él trató de rebelarse, trató de defenderse, trató de proteger a su amada, pero cuanto más intentaba la violencia, pues peor porque más interpretaban que estaba poseído por Satanás.
Y el gran problema, que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo recuerdo, o sea, el gran drama de estos dos es su mucha ignorancia de cómo funcionaba la religión institucionalizada, dominante de ese momento. O sea, a ver si soy capaz de transmitir la paradoja de su historia. Toda su virtud, toda su grandeza, todo el bien que hicieron por los demás, justo pudo ser porque eran personas solitarias, desarraigadas, analfabetas y en estrecho contacto, por lo tanto, con la naturaleza. Porque no hubiera habido otra manera en esa época y en aquel tiempo de que desarrollaran ese vínculo con los espíritus de la naturaleza y de que fueran tan transparentes a las energías sagradas de alto nivel de la naturaleza. Entonces, esa fue la causa de toda de ese empoderamiento que tuvieron y de todo ese bien que hicieron a la gente, pero fue la misma causa de su perdición. Porque pues no puedes desarrollarte mucho en ese sentido y al mismo tiempo estar muy integrado en la parte, digamos, culta de la religión dominante y de, pues, las villas más grandes, las ciudades, lo que se movía dentro de los edificios del poder. O sea, no, claro, la vida no les había dado para tanto. Entonces, bueno, fue como, pues eso, una paradoja siniestra. No supieron, porque si hubieran sabido de antemano, pues probablemente su actitud hubiera sido diferente. Se hubieran prevenido, no hubieran reaccionado con violencia o hubieran respondido al interrogatorio de otra manera, fingiendo, disimulando, qué sé yo. Pero eran almas muy puras de tan salvajes que eran. No sé si soy capaz de transmitir lo que me llegó. Pero claro, pues eso, que no les daba la vida para todo, no tiene el día tantas horas como para escuchar todo y saber todo, y además si te están guiando espíritus de la naturaleza realmente muy puros y muy salvajes, que ese era el caso, estos propios espíritus de la naturaleza tampoco son unos virtuosos, digamos, de saber qué es lo que están tramando en esos sitios del poder donde realmente la naturaleza es considerada demoníaca. O por lo menos en aquella época. Porque fijaos cómo se ha representado siempre al demonio. La Iglesia Católica cómo lo ha representado, y en el cristianismo, como un ser medio animal, con cuernos a poder ser, peludo, con rabo, o sea, lo animal, lo de la naturaleza salvaje. Las cosas raras, que no son humanas o que no son civilizadas, eso ha sido el símbolo de lo demoníaco durante mucho tiempo. Entonces, todo esto, además de la sexualidad fuera de las normas religiosas, pues claro, es que eso ha sido considerado demoníaco. Pero eso es muy propio de los espíritus de naturaleza de determinado tipo. ¿Tú qué le vas a decir a los espíritus de la naturaleza? Que se contengan y hagan ¿qué? O sea, tú has visto los animales salvajes en la naturaleza, cómo se unen, no piden permiso. O sea, bueno, tienen sus ritos de celo y tal, pero quiero decir, no tienen una religión organizada que les diga, mira, ahora te juntas con este y ahora con aquel y cada uno en su casa. Yo qué sé, viven a su manera. O sea, pues igual. Entonces esto es igual, esto que pasó fue igual. Fue una situación similar. En fin. Pues el veredicto fue que él estaba endemoniado y que ella era pues como medio víctima seducida por el demonio a través de aquel hombre que había caído pues en prácticas de hechicería y no sé qué. Pero bueno, los dos fueron condenados a muerte. Los dos fueron condenados a muerte y yo pues viví, o sea, me hicieron entrar en sueños en el momento en el que sus dos cadáveres estaban ahí. O sea, bueno, cadáveres, todavía no. O sea, sí, bueno, lo vi así como en flashbacks. Dos cuerpos colgados, porque los dejaron colgados, además, que aquello que se hacía antes de dejarlos tiempo para que sirvieran de lección, de aleccionamiento para todo el mundo. Y a ella la vi vestida con, bueno, estas
estos atuendos, estas túnicas vastas de tela gruesa y vasta que se ponían a los condenados para que no estuvieran desnudos, ¿no? Pues ella estaba envuelta en un ropaje de esos, colgada, pero le habían hecho alguna clase de tortura, una cosa extraña con cuerdas, envolviéndole el cuerpo y apretando las cuerdas, porque no sé qué historia habían intentado hacer con ese rito de las cuerdas, algo así como aprisionar o cerrar o atar un espíritu que se consideraba que estaba con ella y que tenía que ver con toda esa conexión que ella tenía con los seres acuáticos. Y algo de las serpientes de agua, de las ninfas, de las cosas sinuosas y ondulantes que se mueven en el agua, los peces, las sirenas, no sé, bueno, todo esto. Entonces yo la vi completamente envuelta con estas cuerdas y las habían apretado tanto que, bueno, ahí comprendí además el drama total que supuso para ambos, sobre todo para John, ver lo que le estaban haciendo a su amada, porque Berta estaba embarazada cuando le hicieron eso. No de muchos meses, ¿vale? No tanto como para que tuviera un parto posible ni nada, pero estaba embarazada de algunos meses y con la tortura y el estrangulamiento aquel de las cuerdas que pasaron también alrededor de su vientre, de su cintura, por así decirlo, pues provocaron un aborto, o sea, mataron lo que había dentro, o sea, la desarmaron por dentro. Y entonces yo que vi el momento en el que empezaba a salir agua del cuerpo de Berta. Me voy a poner a llorar. Es que todavía cuando lo cuento me llega la tristeza de John, es que es una cosa desgarradora. Y él se volvió loco cuando vio eso, porque su amada Berta trabajaba con el agua y para él era como, yo qué sé, como la superdiosa de las aguas bondadosas. Sabía además que estaba embarazada. Entonces era como, ¿qué estáis haciendo? Para él era como incomprensible, completamente incomprensible lo que estaba sucediendo. O sea, unos desconocidos, completamente locos, trastornados, ignorantes. Porque para John los ignorantes eran los otros. Estaban asesinando a la portadora de una especie de deidad, a la portadora de Dios en forma femenina. O sea, estaban asesinando y estaban sacando el agua sagrada de vida, el agua que además estaba gestando un alma allí. Entonces, para John era como un deicidio. Ella era como su diosa, para él era como decir, Dios mío, estáis matando todo lo que trae bendición a este lugar donde vivimos. ¿Qué estáis haciendo? No sabéis lo que hacéis. John tuvo exactamente la misma reacción, porque eso es lo que me llegó, que Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Pero qué estáis haciendo? No sabéis lo que estáis haciendo. Pero claro, se puso también furioso, trató de removerse y tal. Ya no podía hacer nada, de todos modos, Berta estaba muerta, murió así. También estrangulada, pero bueno, en fin. Se aseguraron de sacar el agua de su cuerpo, el agua de su vientre. Y luego, pues, ¿qué hicieron con John? Algo mucho más cruel. Le echaron por encima no sé qué historia, no sé qué sustancia, pez o no, resina o no sé qué. Le prendieron fuego en vivo. Bueno, colgado, además, o sea, bueno, ahí, yo qué sé. Porque claro, el poseído por el demonio era él y al demonio se le quita, o sea, ellos consideraban, estos verdugos, consideraban que había que quemarlo para eliminar el mal que venía con él. Y murió así. Entonces yo la escena que vi fue Berta ya muerta, John ya muerto, todo el cuerpo de John negro y quemado. Digamos, el alma de Berta salía de su cuerpo, esto que dicen cuando sales en astral, ¿no? Ella se desprendió de su cuerpo y cuando vio a John colgado, bueno, no se podía creer también el mal que le habían hecho. O sea, para Berta entonces fue una tortura, un sufrimiento horrible ver lo que habían hecho con su amado. Y entonces yo es que me estoy poniendo a llorar otra vez porque es que fue
es difícil describir y transmitir lo que yo, o sea, todo lo que me estaba llegando a través de esa imagen, que también sí se puede decir una imagen arquetípica, pero era como ver también la escena de la crucifixión, porque es que realmente Berta lo que hizo fue correr a los pies de su amado, porque claro, él estaba colgado y los pies estaban todos negros porque lo habían quemado. O sea, estaban todos ennegrecidos, todos allí mal. Y ella se abrazó a los pies, ella, hecha un fantasma, o sea, porque estoy hablando del fantasma suyo, se abrazó a los pies de su amado, diciendo, ¿pero qué te han hecho? ¿Pero que esta gente están locos todos? ¿Qué es lo que han hecho? Y eso es lo que me llegó en el sueño. O sea, esa es la escena que me hicieron ver. Eso es lo que me llegó de una casa de pueblo que había sido restaurada y que seguía teniendo problemas. Y que, bueno, yo me desperté ahí llorando porque me llegó muchísimo desgarro, muchísima tristeza. Y dije, oh Dios mío, ¿esto está en esa casa? ¿Por qué? Y bueno, pues entendí que tenía que ver con, bueno, no lo puedo contar, pero con historias de personas relacionadas con la casa, relacionadas con alguien que había reparado y restaurado esa casa. Y con otra persona que estaba en relación con él, porque de alguna manera estaban, digamos, caminando un camino similar. O sea, tenían una conexión con todo eso. De hecho, la sensación que tuve es que Berta y John, en cierto modo, eran como una vida pasada de ambos y que se habían vuelto a encontrar en esta vida, pero igualmente las cosas no habían ido del todo bien, en parte porque esta memoria era tan traumática y estaba tan sin resolverse, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando eres una pareja de hombre y mujer y hay algo de esto así, y coincide que los dos miembros de la pareja tienen una memoria así, o sea, que no es que ella tenga esta memoria y el hombre no, y viceversa, no, los dos. ¿Qué pasa si se vuelven a encontrar? ¿O qué pasa si se encuentran y empiezan a resonar con algo así? Pues que de manera subconsciente tratan o intentan de que la cosa no vaya más allá de un punto, porque tienen como incrustado o grabado un aprendizaje adverso, que es, si seguimos juntos, si vamos más allá de este punto, si vuelve a suceder algo parecido y las cosas se van de madre, es que volvemos a pagar. O sea, nos vuelven a matar o vuelve a pasar algo horrible con nosotros. Ese es como el aprendizaje inverso, que digo, que lo he visto muchas veces en historias de almas. O sea, es cuando las almas quedan traumatizadas, el trauma es como un aprendizaje inverso. O sea, lo que se te queda grabado eso es mejor no repetirlo. Porque mira lo que me pasó aquella vez. ¿Me explico? Por eso es tan difícil ayudar a las almas de este tipo, o sea, las almas traumatizadas por cosas así, es tan difícil ayudarlas a superar eso, porque todo lo que para ellas fue bueno y maravilloso, toda su acción de bondad y de ayuda a otras personas, recibió un castigo espantoso. O sea, ni siquiera como decir, bueno, te cortan la cabeza de un tajo, o sea, tortura, muerte, pero ¿esto qué es? Entonces, bueno, yo estuve llorando mucho, estuve entendiendo cosas, más cosas hay que no puedo contar porque entonces tendría que hablar de terceras personas y no me es permitido en este canal, ni tendría que hablar de lugares y tendría que hablar de historias locales y no. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estoy contando? Bueno, lo estoy contando porque para mí ha pasado a ser una especie de historia simbólica, en el sentido de decir, yo sé que esta historia fue verdad, vi demasiados detalles, digamos. La imagen de los pies quemados, por ejemplo, es que se me quedó grabada, la vi, o sea, se me permitió ver aquello como si mi conciencia se fundiera puntualmente con la de Berta. Y yo estuve allí, con los pies aquellos allí. Entonces, esto se me ha quedado grabado de alguna manera. Y he vuelto muchas veces sobre esto y sobre esta historia. Y bueno, he tratado de ayudar a estas almas a transitar a mi manera. Y una de las cosas que tuve que hacer años después
fue crear un mini entierro simbólico para esas almas. ¿Por qué? Porque además, ¿qué pasa? Que cuando eres condenado y matado de esa manera, pues tu cuerpo tampoco lo llevan al cementerio. O sea, se considera que estas personas muertas en pecado mortal o incluso poseídas no podían recibir los honores funerarios normales. Y en este caso, pues sus cuerpos ni siquiera fueron debidamente enterrados, se dejaron allí para que se pudrieran a la vista de todos. Entonces, bueno, no sé ni siquiera qué se hizo después de los restos, los tiraron de cualquier manera. O sea, no se permitió que nadie recogiera nada de aquello, porque además, claro, Berta y John tenían fama de milagrosos y en aquella época, bueno, además la Iglesia, el cristianismo en su momento ha fomentado mucho el tema de las reliquias. Que dicho sea de paso, bueno, en esta casa, en este canal, o sea, Anubis, a mí lo que me ha enseñado es que eso no es bueno. O sea, bueno, no soy fan de las reliquias, ¿vale? No soy fan de nada que signifique hacer nada con un cuerpo muerto, salvo enterrarlo y darle unos honores y ayudar a que esa alma transite. Pero bueno, no me quiero meter ahora en ese jardín porque, bueno, porque habría que explicar todo muy bien. Pero quiero decir que en aquella circunstancia pues se hizo lo posible para que nadie sacara nada de esos cuerpos ni que fueran enterrados en un sitio reconocible ni nada. Por lo tanto, además del trauma de esas almas, pues sus cuerpos, en fin, nunca recibieron un cuidado póstumo. Entonces, bueno, yo como tengo un patio cerca de, bueno, alrededor de mi casa, o sea, hay un patio, pues tengo acceso a un poquito de tierra y se me dijo crea un entierro simbólico para ellos, planta algunas flores que además a Berta le encantaban, ponlo en un sitio húmedo para que sea un sitio pues de agua, o sea, húmedo quiero decir no lo pongas a pleno sol, ponlo a la sombra de algún árbol y entierra algo simbólico, trayendo de algún modo, o sea, trayendo la parte, digamos, más densa de esa alma, la parte más ligada al cuerpo, que es la que nunca recibió sepultura. Porque hay niveles y niveles del alma, y hay partes del alma que realmente no necesitan algo así. Pero digamos, la parte más del cuerpo, la parte más cercana a los huesos y tal, necesita un poco de reposo, un lugar donde reposar. Es como una energía que necesita la quietud para procesar cosas. Bueno, sobre esto ya hablaré en otra ocasión, es difícil de explicarlo en tan corto espacio. Y más en un contexto social y cultural donde nadie nos habla de estas cosas. Y parece que enterrar a los muertos solo es algo simbólico, o solo es algo que sirve a los vivos para poderlos llorar, pero no. También les sirve a ellos. Entonces, bueno, yo hice un mini entierrito por Berta y John, planté unas flores, puse allí un corazón, hice cosas así pues muy rústicas, muy ligadas a los espíritus de la naturaleza. Y estuve llorando mucho cuando lo hice, lloré muchísimo, porque se sentía como si los propios espíritus de la naturaleza hubieran sentido un desgarro con el asesinato de aquella pareja. Porque, claro, para los espíritus de la naturaleza fue como decir, oh Dios mío, no hay esperanza. Si volvemos a intentar algo así con otros seres humanos, mira lo que les puede pasar. Hay espíritus de la naturaleza que son inocentes como niños. Son esos pequeños espíritus que se conocen en tantas tradiciones que te pueden ayudar mucho, pero no siempre tienen, o sea, como no tienen una mente igual que la del ser humano, no siempre siguen el mismo curso de razonamientos. Y a veces son sorprendidos por las maquinaciones humanas o por su manera de pensar. No sé, es todo un tema este, ¿vale? Lo estoy rozando por la superficie, pero en todo caso es que cuando hice el entierrito sentí no solo la tristeza de Berta y John, que ya estaban mejor, porque claro, yo los había escuchado años atrás, 2 años atrás, sino que cuando hice el entierrito sentí la tristeza de los espíritus de la naturaleza, porque quedaron como desesperanzados. Habían puesto tanto de su esperanza en Berta y John. Bueno, hay muchas cuestiones que pueden surgir acerca de esta historia.
Sé que mucha gente puede preguntar, ¿y no les pudieron avisar? Esta cosa que vulgarmente podríamos llamar Dios y diosa, ¿no podrían haberles dicho algo? Bueno, ¿cuántos pueblos indígenas ha habido que no se han visto sorprendidos negativamente por la llegada masiva de hombres civilizados, entre comillas, a su territorio? Y los han masacrado. ¿Y qué? Pues no tenían chamanes entre ellos, no lo podían haber visto. Todo esto forma parte del mismo drama planetario, todo esto forma parte de las mismas preguntas. Es demasiado profundo y extenso esto como para seguir. Tengo que terminar este vídeo y no puedo estar aquí hablando 2 horas, y además es que esto es, bueno, uno de los temas del millón. Preguntas que es muy pertinente hacerse, preguntas que tienen que ver con cosas que no sabemos, o sea, que nuestra conciencia no ha alcanzado a ver. Pero vamos a decir, para cerrar, para terminar esto, que no hubo mala intención. No es como a veces se ha dicho, que los dioses utilizan a los seres humanos y luego se desentienden de su desgracia. En este caso, por lo menos, no fue así. Nunca hubo un deseo o un desinterés en decir, mira, nos uniremos a través de Berta y John y luego, pues si los matan, pues mira, nos da igual. Se intentaron otras cosas, hubo otros movimientos, pero no salió bien. Y bueno, pues como digo, lo tengo que dejar aquí. Pero esta es una de las causas, o sea, darse cuenta, escuchar historias que afectan a personas inocentes, que murieron de manera cruel, o que sufrieron cosas como lo de la madre de Canaán, de la que hablé en el otro vídeo, que vale, podemos pensar que la mujer actuó también por ignorancia, pero que ella nunca quiso nada de eso. O sea, cuando estás escuchando historias tan dramáticas y acaban de esta manera, se te rompe esta idea que se vende tanto, no solamente en religiones, sino también en la nueva espiritualidad, de la nueva era, de que si tú actúas bien y te mantienes en el bien y te focalizas en pensamientos positivos, no te va a llegar nunca nada malo. Y esto, o sea, he tenido tantos ejemplos de esto, o sea, me han llegado tantas historias, inclusive alguna de mis antepasados, de unos antepasados míos que ya lo contaré cuando me llegue el momento. O sea que, claro, para mí ha sido también casi devastador en el sentido de decir, esto es un desafío de aprendizaje muy grande. Es confrontar la verdad de que no somos omniscientes y de que puedes estar trabajando y desarrollando mucho una cualidad o una virtud divina y puedes tener aquí al más grande de los guías o incluso algo superior, categoría Dios. Y eso no es garantía de que no te puedan suceder cosas malas, de que no pueda darse algún desequilibrio, alguna cosa que es inesperada, que no la ves venir. Y esta lección, esta constatación es de lo más duro que me he encontrado en este camino y creo, estoy casi por decir, es mi mejor hipótesis, de que esta es la causa de que haya tan poca gente consagrada a escuchar y ayudar a las almas sufrientes de este tipo, a las almas sufrientes, porque mediums dispuestos a hablar con los familiares de uno o con los muertos de la ciudad, normales y corrientes, hay un montón, cada vez más porque está el tema en auge. Pero personas consagradas a escuchar lo más sin voz, porque a mí se me pidió este compromiso, se me dijo, se trata de escuchar a lo que menos voz tenga en tu sociedad y en tu contexto histórico. Dar voz a lo sin voz, a lo más oculto, tapado y reprimido. Entonces, bueno, de este tipo de almas somos muy pocas, con este compromiso hecho. Digo, pero claro, es que lo he entendido con el tiempo. Digo, si es que escuchar estas cosas, tienes que no solo tener estómago, corazón. Es que se te rompe el corazón. Y la mente, vamos, te quedas sin fantasía ninguna. Y a pesar de todo, tienes que ser capaz de seguir adelante y no entrar en depresión. Tienes que ser capaz de saber que hay un sentido para todo esto
porque si no, pues no serviría de nada, porque, o sea, a ver, si para ayudar a unas almas tú acabas fatal, pues no, eso no les interesa tampoco a los guías. Entonces hay todo un aprendizaje que yo vengo realizando con esto. O sea, yo trabajo desde la certeza de que esto tiene un sentido y de que hay procesos que se viven a largo plazo y de que hay cosas a aprender con esto, para tratar de evitar que estos errores se repitan y para tratar de minimizar los daños nuevos y los sufrimientos nuevos en personas actuales que pueden estar resonando con estos patrones. Y bueno, el aprendizaje tiene muchas capas porque, claro, detrás de lo que estaba sucediendo en el plano físico había otras fuerzas y otras cosas funcionando. Lógicamente, no todo eran los dioses de la naturaleza queriendo llenar de bondades y sanación y beneficios a los habitantes de aquel pequeño núcleo rural. Había otras fuerzas, había otros poderes. Y allí lo que hubo fue pues un choque entre poderes, una guerra espiritual, que ya vemos quién perdió.